Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de varias reuniones y consultar a sus bases, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal anunció que no aceptará la propuesta hecha por Libertad y Refundación para que ambas instituciones políticas participaran decisivamente en asuntos legislativos y de gobierno, señalando los liberales que prefieren continuar en oposición responsable, cuestionando lo malo que ejecute el poder popular y apoyando en acciones que sean de beneficio para las masas. Como resultado de este proceso de consenso liberal, nos ha quedado claro que el partido prefiere continuar haciendo oposición política responsable. Cuestionaremos lo que haya que cuestionar y propondremos con base a la experiencia de los buenos gobiernos que ha hecho nuestro centenario instituto político. Que el Partido Liberal reconoce que sin su participación en el Poder Legislativo es poco probable que puedan avanzar aquellos proyectos de ley que favorecen al pueblo hondureño y a nuestra asociación de alcaldes, los que estaremos dispuestos a defender y a apoyar. Pero exigiremos que también se aprueben otros proyectos introducidos por los diputados liberales y que, por sectarismo político, han estado engavetados en el Congreso. No apoyaremos proyectos de ley contrarios a nuestros principios y valores, tal como la mal llamada Ley de Justicia Tributaria. Es una decisión que el pueblo hondureño fue mandó en las urnas a gobernar el PSH y al Partido Libre, que están en alianza ellos dos para gobernar. Si no se han logrado entender, es cuestión de ellos, dijo el miembro del Central Ejecutivo, Alexander Ardón. Apoyamos las decisiones del Consejo Central Ejecutivo. Se escucharon todos los sectores y la mayoría acordaron que son oposición y que no necesitan una alianza, señalaron varios miembros, y al final comprenden que Yanni Rosenthal tomó el camino acertado, ya que supo escuchar a todos los liberales del país y al pueblo, aunque reconocen que no fue fácil porque había varios correligionarios que sí aprobaban el cogobierno con Libre. Las reacciones después de esta determinación de los liberales nos hicieron esperar, y el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, posteó un tuit en el que señala que los hechos irrefutables de lo que sucede cuando la cúpula liberal no aceptan acuerdos con Libre y la base sí los acepta, mientras que por el lado del PSH señalan que Libre lo único que ha demostrado es que utiliza a sus aliados para llegar al poder o lograr un objetivo y después los expulsa, ignora o desecha, y lo vivió en carne propia Salvador Narrala y su partido. Le hicieron propuesta de hacer cogobierno y aseguran que no les han cumplido. Entre tanto, sociedad civil mencionan que los liberales como Libre, sus ideologías son distintas y que por ello no podrían ser una buena alianza, pero analistas expresan que el Partido Liberal perdió la oportunidad de ser tomador de decisiones y rechazaron a la ligera esta propuesta. Sin embargo, el analista Raúl Pineda considera que la alianza entre los liberales y Libre es necesaria, pero no en este momento. De por seguro que esa alianza se va a dar para el momento de las elecciones. No hacerlo sería suicida para los dos partidos. Por lo pronto, sectores se preguntan qué deberá hacer Libre sin más aliados, tomando en cuenta que el Partido Liberal menciona que no apoyará leyes que vayan en contra de sus principios, lo que en el Congreso Nacional significaría que se estancarían leyes que Libertad y Refundación requiere su aprobación para continuar con el plan de gobierno. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, gracias por estar con nosotros, listos para abordar temas de la vida nacional. Esta mañana abordaremos varios, entre ellos la decisión de los liberales de no hacer gobierno con el Partido Libertad y Refundación, que está en el poder de la nación. Mis invitados esta mañana, don Julio Navarro, licenciado, bienvenido. Mucho gusto, Raúl, encantado de estar en el programa en todos estos momentos que pareciera que haya confusión, pero yo creo que es un poco más de lo mismo que ha existido en nuestro país. Gracias. Aquí está también don Carlos Urbizo. ¿Está listo, Eddie? Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, don Raúl, y muchas gracias por la invitación. Y como siempre, vamos a tocar temas que afectan directamente al pueblo hondureño y ojalá que esté escuchando. Gracias a don Carlos Urbizo Solís. Don Luis León también aquí está con nosotros, director del Instituto Holandés para la Democracia. Don Luis. Buenos días, licenciado Valladares, gracias por la invitación, un gusto compartir con los amigos y bueno, esperemos opinar algo que sea útil para el pueblo hondureño. Bien. El Partido Liberal tomó una decisión ayer de no unirse a Libre en el manejo del gobierno de la República. Don Julio Navarro, comentarios iniciales sobre esta decisión de los liberales que dieron no. Escuché a uno decir que los de Libre hicieron acuerdos, alianzas, que la alianza fue con el Partido Salvador de Honduras y que con ellos deben seguir gobernando, que los liberales no lo van a hacer. Julio. Raúl, hoy en día la democracia es clamada por todos aquellos que aspiran a ejercer el poder a través de un proceso electoral. Pero la democracia, que está de moda, es un elemento estancado que ha dejado de parecer el mecanismo para resolver los problemas. De manera que eso que llamamos democracia se ha derivado a veces en cosas que en nada se parecen a la democracia. Las democracias tienen un sistema de partidos que son la expresión del pueblo para llegar al poder o a las manifestaciones de poder que se dan. Ese sistema de partidos son los responsables de la reproducción de la sociedad en sus diferentes manifestaciones. Por tanto, ese sistema de partidos tiene la responsabilidad de buscar acuerdos dentro de la diversidad política o ideológica que existe. Acuerdos no en función de un partido como tal, sino acuerdo en función, repito, de la reproducción del sistema económico y social en que vivimos. De manera que uno tiende a decir que en una democracia como tal hay partidos que ejercen el gobierno y hay partidos que no lo ejercen y que por tanto son partidos de oposición o que no lo ejercen total o parcialmente. En Honduras nosotros vemos que los partidos políticos están representados en la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay usted negociaciones para que el Partido Nacional tuviera su representación, los liberales su representación y el Partido Libre su representación. El pueblo consideró que en el Congreso Nacional también deberían de estar representados esos partidos como tal. Y el pueblo escogió que a nivel del Ejecutivo había una mayoría abrumadora para que el Partido Libre lo ejerciera. Pero todos sabemos que en un sistema democrático hay una complementariedad de poderes del Estado para que, repito, garanticen la reproducción del sistema con todas las debilidades que pueda tener y con las fortalezas que aspire a llegar. Nosotros hemos llegado a una situación en que ahora se plantea que los partidos de oposición deben de hacer oposición al partido de gobierno y que esa oposición no importa si sea oposición a Honduras, oposición a la reproducción del Estado como tal. Honduras tiene tradición bipartidista de entendimiento entre los poderes del Estado. Les voy a poner un ejemplo concreto. Por allá vi un cuadro, Raúl,
usted va a ver de los 12 procesos electorales que han habido en Honduras, en 6 procesos de ellos, el partido que ganó el Ejecutivo no ganó el Congreso Nacional. Primer ejemplo, en 1980, que fueron las elecciones para la Constituyente, habían 71 diputados que conformaban el Congreso Nacional. El Partido Liberal sacó 35 diputados, el Partido Nacional sacó 33, y por primera vez un tercer partido político, que era el Partido El Pino, sacó 3 diputados. La gran noticia era, el Partido El Pino va a ser el gran equilibrio en el Congreso Nacional ante esos 2 grandes partidos que quieren formar una nueva constitución. Al final, esa expectativa, ¿en qué quedó? Los 2 partidos grandes, Partido Nacional y Partido Liberal, que han tenido más complicidades que diferencias en la reproducción del sistema, se unieron y formaron una Constitución de la República que tiene artículos dedicados a los militares, en aquel momento a don Juan Alberto Melgar Castro, donde el artículo pétreo dice: nadie que ha ejercido la presidencia como tal la puede ejercer. Artículo contra don Juan Alberto Melgar de aquella época, que era un alto dirigente del Partido Nacional de Honduras. El Pino, al final, ¿qué logró en esa Constitución? Que el periodo presidencial no fuera de 6 años como querían los liberales, sino que fuera de 4, y al final el Partido Nacional aceptó. ¿Se resolvió la constituyente? Se resolvió. Después vinieron las elecciones del 85. Todos sabemos el pacto de gobernabilidad que crearon los 2 partidos, producto del faccionamiento histórico que siempre tuvo el Partido Liberal. Pero como los militares en aquel momento tutelaban la democracia, porque así lo dice el artículo constitucional, que los que son vigentes supervisores de la democracia en el país ya no eran los electores, sino que eran las Fuerzas Armadas de Honduras. Todos vimos cómo se resolvió aquella crisis. Al final, recuerdan, la división de los liberales permitió que una facción liberal se uniera con el Partido Nacional y le dieran la presidencia a Carlos Montoya y la Corte Suprema de Justicia al Partido Nacional de Honduras. ¿Eso fue malo? ¿Eso ayudó? ¿Eso destruyó al Partido Nacional como tal? ¿Destruyó al Partido Liberal como tal? Y Callejas, como hombre de Estado, reconoció el pacto que él había hecho como tal. Eran los hombres de Estado de aquella época que con una visión más de reproducción que de confrontación miraban al país. Hoy esos hombres pareciera que no aparecen por ningún lado, porque están confrontados con intereses particulares que no son necesariamente los intereses del país. Volvemos a otro elemento. En el 2001, ¿quién ganó las elecciones? La ganó Ricardo Maduro. ¿Cuántos diputados tuvo Ricardo Maduro? 62 diputados. Y se eligió un Congreso Nacional a favor del Partido Nacional, una Corte Suprema de Justicia a favor del Partido Nacional. En aquel momento hubo aquel gran debate que los partidos, porque contribuían, iban a desaparecer. No lo hubo, no lo hubo. Después, en el 2005, el Partido Liberal tampoco sacó 65 diputados y logró conformar Corte Suprema de Justicia, logró conformar Congreso General de la República. Y vea, 2009, Partido Nacional obtuvo la gran cantidad, 71 diputados, no necesitaba a nadie para constituir poderes del Estado. 2013, primera vez el Partido Nacional saca nada más 48 diputados. Aparece un tercer partido en la historia de Honduras con mayor cantidad de diputados, que pasó los 5 que había sacado en algún momento el Partido Unificación Democrática. Y yo nuevamente, Partido Liberal y Partido Nacional hicieron, yo no digo alianza, contribuyeron a constituir los poderes del Estado como tal,
y se eligió un Congreso Nacional. ¿Qué pasó en el 2017? Todos conocemos que volvió a constituirse el Congreso, los poderes del Estado, se aprobaron todas las leyes habidas y por haber, se desmontó el Estado de Derecho en colaboración con los partidos entre sí. ¿En función de qué? En función de la reproducción del sistema que en aquel momento se creía. Se desmontó el Estado de Derecho en esos 12 años. Mire, puede ser que no todos estén de acuerdo, pero hay grandes rasgos de desmantelamiento del Estado de Derecho. Hoy hay una oportunidad de volver a reconstruir el Estado de Derecho que nos ha mantenido con equilibrios políticos en distintos momentos en el país. Hoy no. Hoy el partido que contribuye a esto está poniéndose la lápida para desaparecer. ¿Por qué dicen eso? Porque tienen un irrespeto a la ciudadanía y respetan al ciudadano que tiene reflexión para por quién debe votar en un proceso electoral. Y entonces vamos a la oposición, dice. No puede, los partidos para eso son, pero no pueden estar en oposición al país. Honduras necesita reconstruir el Estado de Derecho. Honduras necesita un organismo internacional que venga a crear las bases para recuperar la justicia. Y no, eso no se puede hacer. Que Libre Segunda, no se una a nadie a que Libre Segunda. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay analistas aquí que le inducen a los dirigentes de los partidos de oposición de que Libre va a tener éxito y que es el momento de evitar que Libre cree las bases para que tenga éxito. Y por eso los ve usted sumamente beligerantes y respetuosos, cuando la política nuestra siempre ha sido entre los políticos respetuosos. Hoy han roto las barreras incluso de la convivencia política que se debe tener. ¿Y a quién van a arrastrar? Van a arrastrar el país, no van a arrastrar a los países como tales. Entonces yo creo que el Partido Liberal está en su derecho de no hacer cogobierno, está en su derecho de hacer oposición, pero deben de saber cuáles son las consecuencias que pueden venirse. Para ti, ¿se equivocaron o no los liberales? Raúl, mira, yo no estoy en la capacidad de valorar si se equivocaron o no. Su estrategia política les debe decir que sí o no. Un partido político debe ser sumamente celoso de un elemento fundamental que tienen todos los partidos, que se llama doctrina. Y esa doctrina el partido como tal tiene que defenderla. No puede sobrepasar las fronteras de esa doctrina. Yo entiendo, por ejemplo, cómo el Partido Nacional está en contra del PAE, está en contra de reconocer la diversidad de género, está en contra de reconocer la educación sexual que antes se daba en la familia, pero se quebró la familia, se desestabilizó la familia y ese papel ya no se cumple. Entonces tiene que ayudar a hacerlo la iglesia, tiene que ayudar a hacerlo las otras instituciones, la escuela como tal. Esos son principios doctrinarios que uno los debe respetar como tal. Pero, Raúl, que yo voy a estar en contra, como porque soy un partido de oposición, de que reconstruyamos la justicia en Honduras, de que los diputados dejen de ir al juzgado a firmar y que del juzgado de firmar vengan al Congreso a legislar y a quitar todos los artículos que se referían el por qué están yendo al juzgado. Por favor, eso no es Estado de Derecho, eso no es oposición constructiva. Yo creo que Honduras necesita pactar, hombre. Mire, hay que reconocer que Libre ganó las elecciones, que el pueblo votó por Libre. Entonces hay que contribuir, que Libre no tiene la experiencia fosilizada que tienen los otros partidos para gobernar. ¿Para gobernar en qué? Con el estado de pobreza en que tenemos nosotros. Entonces el pasado fue exitoso y los indicadores sociales, ¿qué nos dicen? Y el futuro no será exitoso porque el pueblo votó mayoritariamente por un partido político. Yo creo que es el momento no de confrontar, es el momento de hacer un balance para hacia dónde vamos. El mundo de hoy, yo veo que a nivel internacional se abren enormes oportunidades y que en la medida en que nosotros logremos acuerdos internos, podemos aprovecharnos de esas enormes oportunidades que se van a ir dando.
y que aquellos países que tengan la capacidad de poder gerenciar esas avenidas que se abren tendrán mayores oportunidades para aprovecharse. Gracias. Voy con don Carlos Urbizo Solís. Se juntó la derecha, la ultraderecha liberal, los golpistas se agruparon, me dijo un alto dirigente liberal ayer. Estaban divididos, unos a favor y otros en contra. Pero don Carlos Urbizo Solís, ¿qué piensa de esto? Buenos días. Un saludo, don Carlos. Saludos a mis compañeros ahí de este foro esta mañana. Mucho gusto estar con ustedes y pues ya nos dio ahí don Julio un repaso histórico que no tenemos que repetir en esta discusión ahorita. Ahorita se trata de opinar sobre si el Partido Liberal debió o no unirse, hacer un cogobierno, como le han llamado, ¿verdad?, con el Partido Libre. Y yo creo que el Partido Liberal ha tomado la decisión correcta de no unirse. Todos sabemos que el pueblo votó por la razón que fuera, votó porque el Partido Libre fuera el que manejara la cosa pública, el gobierno. Entonces, él tiene que buscar con quién va a gobernar. Y lamentablemente, típicamente, se gobierna no ni con la gente del partido, sino que del movimiento que ganó las elecciones. Y eso ha ocurrido siempre y está ocurriendo actualmente también, ¿verdad? Porque yo tengo muchos amigos dentro del Libre y me han dicho que los que están con Calix están marginados, ¿verdad? Ellos de su propia boca me dicen, yo estoy marginado por esa razón. Entonces, tiene que haber unión primero dentro de los partidos. Pero si nosotros vemos que ocurren cosas que no creemos que son democráticas, que no creemos que son para el bienestar del pueblo, como no lo han sido, ¿verdad?, a través de todos los tiempos, y solo tenemos que ver la condición del paciente que se llama Honduras y ver el perfil de Honduras para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, sabemos que los partidos siempre andan buscando su propio beneficio personal, ¿verdad?, de grupo, y el grupo puede ser su propio partido o gente fuera del partido, porque está dentro del grupo, ¿verdad?, del partido, y después ya no queda nada para el pueblo, ¿verdad? Muy tristemente llegué a esa conclusión hace algunos años, porque siempre quise creer que los políticos andaban buscando cómo mejorar la situación del pueblo hondureño, pero no es así. Y si vemos nosotros aspectos, repito, que no están de acuerdo con la democracia, como decía don Julio, ¿verdad?, que no están a favor del pueblo, pues bien sencillo, no hay democracia. Democracia es la palabra más usada y más abusada. ¿Cómo va a ser democrático un sistema donde una persona, el dueño de un movimiento, escoge a todos los que van a ser precandidatos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser democrático un sistema donde no votamos nosotros por los regidores, que es el nivel más bajo de administración pública y que afecta la vida de los ciudadanos diariamente? ¿Cómo va a ser democrático un sistema donde votamos por un suplente que no sabemos quién es, de un diputado? Para comenzar, pues los suplentes salen sobrando. ¿Cómo va a ser posible de que esto le podamos llevar democrático cuando a todas luces no lo es? Entonces, no esperemos frutos democráticos de este oprobioso y perverso sistema. El Partido Liberal no se une con el Partido Libre y tiene razón, es un partido de una tradición 10 veces mayor que Libre, tiene su filosofía o su ideología o su doctrina, como lo queramos llamar, y Libre tiene otra que coinciden, pues muchas cosas coinciden con cualquier partido, ¿verdad? Entonces, es un partido que tiene su propia identidad y que no necesita acogerse a nadie. La alianza que hizo Salvador Narrala fue porque reconocía que no tenía las estructuras para poder defender el gallinero. El Tacuacil iba a comer la caída con los votos, ¿verdad? Entonces, eso sí entiende. Todos estos otros pseudo partidos, ¿verdad?, lamentablemente, que no han crecido ni en 40 ni en 50 años, tienen que buscar a quién acobijarse porque son súper minoría, y muchos de ellos que llegaron ahí por también resultados antidemocráticos, como lo son el cociente electoral y el residuo electoral, que es un concepto perverso que se idearon a saber dónde, porque no solo en Honduras existe, yo sé, pero no quiere decir que por eso sea bueno. De manera que el Partido Liberal tiene que ser una oposición leal. Yo estoy a favor de un Partido Liberal fuerte, ¿verdad?, que se pueda poner de tú a tú con los partidos contrarios, que no debería ser más de 2 o 3, porque idealmente deberían de haber 2 partidos en el que va a existir desde el rojo chino hasta el rosado, y el azul profundo hasta el azul celeste, y todo el mundo encuentre espacio ahí.
¿verdad? Dentro de esa ideología que puedan tener, pero no es el caso. Entonces los que aspiran a ser presidente, bueno, y no encuentran un espacio por ese perverso sistema que tenemos, entonces forma su propio movimiento, forma su propio partido y ahí va. Entonces, don Raúl, específicamente el Partido Liberal ha tomado una decisión sabia. No necesita hacer cogobierno con el gobierno. Si el gobierno presenta buenos proyectos, los va a apoyar el Partido Nacional, el Partido Liberal y todos los demás partidos. Pero resulta, don Raúl, y esto es lo triste, que lo que se presenta en el Congreso no es para beneficio del pueblo. Nunca lo ha sido. ¿Ha oído usted acaso algún gran debate porque el partido X presenta que deberían de repararse este año 10,000 escuelas y los otros están diciendo que solo sean 8,000 o 7,000? ¿Cuándo ha escuchado usted ese debate? ¿Cuándo ha escuchado un debate donde diga el gobierno, miren, nosotros tenemos 200,000 empleados, vamos a votar 30,000 que no necesitamos, pero vamos a contratar en vez de eso 30,000 profesores, doctores y enfermeras? ¿Cuándo ha oído usted ese debate? Cuando los partidos políticos hablan de resolver problemas de la nación, están hablando de resolver sus problemas particulares, sí. Por Dios, hombre. Verdaderamente esto choca a cualquier analista, a menos de que sea uno que está metido en la salsa política. Pero los que lo vemos desde afuera decimos, ¿y el pueblo cuándo, por Dios? ¿Cuándo? Nunca. Mire, 80% de las leyes vienen del Ejecutivo, porque me lo han dicho dirigentes de los partidos, y tal vez un 20%. ¿Y cuál es el 20%? El día del maíz, la medalla no sé qué, pero todo lo demás es del Ejecutivo. El Congreso de nosotros es estéril, no pare. ¿Y por qué no para? Porque esa gente no representa al pueblo hondureño, representa a los dueños de movimiento que los colocaron en esas planillas para que fueran precandidatos y eventualmente candidatos. ¿Por qué decimos? Hay que hablar con Rala, porque es el dueño de los 9 diputados, hay que hablar con fulano tal, que es el dueño de 7, de 9, no sé cuántas cosas. Y ese relajo horrible que tuvimos con la Corte Suprema última es más que demostración que no tenemos democracia. Yo tuve amigos que me llamaron de Europa, de Estados Unidos, para preguntarme, ¿qué pasa en Honduras que se están repartiendo ahí la Corte Suprema y que dicen que a mí me tocan 5, a mí me tocan 6? Así que el Partido Liberal lo felicito por la decisión que tomó, que se una a todos los proyectos que pueda tener, no solo Libre, sino que el Partido Nacional, cuando sean para beneficio del pueblo hondureño. Y para eso no necesita manifestarse dentro de su consejo o una asamblea que va a ser un gobierno con ningún partido. Bien, don Luis León, ¿usted? Raúl, después de estas dos intervenciones podemos hacer unos 10 foros más, solo con lo que ellos han dicho. Digamos, yo creo, Raúl, que hay algunos elementos importantes. Primero, es evidente que la clase política ha sido incapaz de resolver los problemas de Honduras. Después de 40 años de nueva democracia, no somos un país pobre, somos un país miserable. No somos un país seguro, somos un país inseguro, no somos un país que tiene un promedio de educación de universidad, sino que hemos ido retrocediendo hasta 5º grado. Así que es evidente que ningún gobierno ha sido capaz de resolver los problemas del país, aunque se hable de gobiernos exitosos en el pasado. Pueden haber habido algunas cosas interesantes en los ejercicios de algunos partidos en el poder, pero la generalidad es que Honduras no ha salido adelante. Eso me permite decir que en la coyuntura actual, y quiero verla desde dos enfoques. Primero, yo creo que está muy bien lo que intenta Libertad y Refundación. O sea, yo siento que no se puede gobernar solo, se gobierna para un país y se gobierna para todos los sectores y es importante que todos estén involucrados. Para mí que Libertad y Refundación hiciese una oferta de este tipo al Partido Liberal, aunque nunca fue oficial, nunca se supo de qué se trataba hablar de cogobierno, me parece un buen síntoma por parte del partido en el gobierno, porque algunos analistas han considerado en estos días que Libre se ha dado cuenta que es incapaz, no lo sé. Otros han señalado de que el Partido Liberal puede ser la salvación de Libre en el gobierno, tampoco lo sé, porque tampoco es que el Partido Liberal nos sacó a la bonanza. Y han habido muchas discusiones alrededor de esto. Lo que sí es evidente es que creo que bajo el concepto en el cual Libertad y Refundación lo ha intentado hacer, es válido, es correcto, y yo creo que ahí no hay nada que señalarle a Libre al intentar buscar alianzas políticas en un país tan sectorizado, porque yo soy del mismo pensamiento que tiene el licenciado Navarro, en que aquí deberíamos de tener un acuerdo todos. O sea, aquí el gobierno debería estar llamando a todos los sectores, a todos los partidos políticos, a la academia, a la sociedad civil, a todos los actores a buscar soluciones de país de manera conjunta, de tal manera de apoyarle al gobierno pensando en Honduras.
Sin embargo, tenemos un país totalmente sectorizado y bajo la ideologización que tenemos también es muy difícil para Libertad y Refundación tener que tener ciertos niveles de pláticas con algunos actores. Por ejemplo, ese gran conflicto entre el Partido Nacional y Libre en cuanto a ideologías, en cuanto a señalamientos de actos de corrupción y vínculos al crimen organizado en el pasado, le va a dificultar mucho tener acuerdos profundos con el Partido Nacional. No significa que no los va a tener porque, ya lo decía el abogado, al final, el licenciado, al final logran hacer acuerdos y la Corte Suprema de Justicia demuestra que es posible. Entonces ese es como el primer enfoque. Para mí Libre no ha hecho nada fuera de lo correcto y creo que está bien intentar tener alianzas. Sin embargo, desde el enfoque del Partido Liberal, yo tampoco estoy en la capacidad de decir si fue una buena decisión o no. En algún momento públicamente se me preguntó si yo recomendaría que sí y yo dije que no. Y la razón es en función de la visión y el trabajo en el cual yo me desenvuelvo. Nosotros debemos apostarle a tres cosas importantes. Una es un sistema de partidos políticos fuerte, sólido, con partidos políticos transparentes y capaces de empujar una agenda partidaria. Digamos, el concepto que el licenciado Navarro nos daba al inicio es totalmente correcto. Los partidos políticos están hechos para dos cosas: para acceder al poder o para ser, a mí no me gusta la palabra oposición, pero ahora es la palabra moderna, ¿no? Ser oposición. Y en el caso de ser oposición, poder incidir en la toma de decisiones de país en los partidos políticos que están gobernando. Pero en el caso, en el ínterin de esas cosas, nosotros vemos que tenemos partidos políticos incapaces de generar una propuesta real de desarrollo de país. Nuestros partidos políticos viven como vivimos los hondureños, improvisando. Aquí se hablaron de planes de gobierno, de todos los partidos, y ningún plan de gobierno es un plan que sea técnicamente medible, realizable y alcanzable. Y lo habíamos hablado con usted, Raúl, operativizar un plan o una propuesta política desde el enfoque de gobierno tiende a ser muy difícil y por eso los partidos políticos nunca pueden cumplir una promesa de campaña, porque en campaña se ofrece cielo y tierra. Entonces siento que debemos apostar a partidos políticos realmente honestos y capaces de ejecutar el poder, y eso nos debería ayudar a trabajar en un segundo parámetro que es el diálogo multipartidario y multisectorial, que es lo que carecemos en Honduras. Aquí todos queremos tener la razón. Aquí la izquierda quiere tener la razón, la derecha quiere tener la razón, el centro quiere tener la razón y los pensamientos de los demás no tienen validez. Y esa es la riqueza de un país democrático, si hablamos bajo conceptos democráticos, el que todos y todas podamos opinar y que todos y todas podamos ser escuchados y nuestras opiniones sean incorporadas. Entonces, cuando nosotros llevamos una discusión ideológica partidaria al seno de la acción de gobierno, es cuando aparece la incapacidad de gobernar, la ingobernanza, y aparecen los descontroles de los grupos que se oponen a una visión ideológica. Por eso los gobiernos no deben tener ideologías, Raúl. Los gobiernos deben tener una visión integral de cómo van a atender la problemática del país, entendiendo que ahí hay liberales, nacionalistas, libres, PCH, olimpistas, motahuenses, maratones, evangélicos, católicos, lobos. Quien gobierna debe entender que gobierna para todos, no para un sector ideológico. Entonces, cuando trasladamos la discusión ideológica partidaria al funcionamiento de gobierno, tenemos lo que tenemos ahora mismo. Yo soy de los que he señalado, Raúl, y sigo en este segundo punto, que a la presidenta Castro no la han dejado gobernar. Y también creo que no se pueden solventar problemas de 200 años de país, porque no es cierto que son de 40 años, son de 200 años que tenemos de ser de país en un año. O sea, también somos un poco injustos en pedir los cambios del país en 15 meses, pero por lo menos sembrar bases de algo. Sin embargo, creo que no han dejado gobernar a la presidenta por dos cosas. Desde que tomó posesión, la oposición ha estado en campaña política abierta. Aquí vivimos de la política 24 horas al día y de la política partidaria 30 horas al día si las hubiese. Entonces, los partidos de oposición se han encargado en hacer campaña política desacreditando el actual gobierno, que todavía no puede mostrar resultados porque el licenciado Navarro lo decía, hay inexperiencia, no hay, entre otro montón de cosas. Y esa campaña política permanente por parte de los partidos de oposición ha obligado a Libre a tener que estar en campaña también. Y eso distrae a Libre de tener que gobernar.
porque entonces Libre tiene que reaccionar políticamente a esa campaña política que está atendiendo. Yo sí creo que deben haber oposiciones, pero insisto, el término a mí no me gusta. Yo creo que lo que deberíamos tener son partidos políticos capaces de sentarse, discutir, incidir y tomar decisiones conjuntas, porque si bien se cede el poder ante un partido político en un proceso electoral, no significa que son los dueños del país, lo que significa que todos debemos participar. Y el tercer enfoque que yo pienso que nos ha afectado y que creo que el Partido Liberal tuvo que haber analizado, es que, digamos, yo siento que al Partido Liberal en los últimos días ha estado en la palestra pública como no ha estado hace mucho tiempo, Raúl. O sea, el Partido Liberal ha sido el tema de discusión en la última semana. Y siento que el Partido Liberal, cuando algunos dijeron va a ir al rescate de Libre porque se está hundiendo, puede ser un sinónimo, un síntoma o una forma de decir que el Partido Liberal tiene ciertas capacidades de gobernar y que si puede ayudar a Libre es porque tiene capacidades de gobernar. Yo creo que sí, digamos, el Partido Liberal, inclusive el Partido Nacional, tiene profesionales de alto nivel y de muy buena capacidad y que pueden aportar al Estado. Sin embargo, yo he planteado también, Raúl, que para el Partido Liberal intentar un proceso de cogobierno de la forma en la que se encuentran internamente es terminar de debilitarse. Y no se trata, como decía el licenciado Navarro, de que se oponen a la democracia, porque no lo sé. Tampoco se trata de que no quieren apoyar al gobierno, porque tampoco lo sé. Pero desde mi perspectiva externa el Partido Liberal viene arrastrando una división que el licenciado Navarro habló desde hace muchos años, una división histórica. Yo la marco desde el golpe de Estado que divide a este partido y de ahí nace Libertad y Refundación. Y esta división interna se ha marcado aún más en los últimos dos procesos electorales. Y veamos lo que pasó con los dos candidatos que hubieron para elecciones primarias en 2021. Entonces yo siento que si el Partido Liberal intenta hacer un proceso de cogobierno con Libertad y Refundación, va a haber una corriente que es la que va a ayudar en el cogobierno y todas las demás corrientes no. Y eso, digamos, democráticamente hubo una votación donde la mayoría de los miembros del Central Ejecutivo dijeron que no iban a hacer la alianza, pero hubieron alcaldes, hubieron miembros del Central Ejecutivo y hubieron diputados que se molestaron por esta decisión y que públicamente están diciendo de que es un error del Partido Liberal. Lo que a mí me hace concluir es que hay otra variable más para esa división interna de partido. Desde la perspectiva nuestra, que creemos que deben haber partidos políticos sólidos, el Partido Liberal debería aprovechar esta coyuntura para dos cosas. Aprovechar el marketing político que esto le está generando y presentarse en un proceso de reconstrucción, de transformación, de evolución, de cambio de liderazgo, de relevo generacional, de cambio de sus estructuras, de modernidad de partido, ya que está en el pensamiento y diario de las personas. Y segundo, trabajar hacia adentro. Yo creo que para el Partido Liberal hubiese sido muy difícil hacer cogobierno con las divisiones internas. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista más personalizado, ¿quién iba a apoyar en el cogobierno? Los llanistas, los luisistas, los baneguistas, los floristas, los que hablan de Carlos Flores. Entonces hay que tener ciertos cuidados y siento que el Partido Liberal pudo haber apoyado a Libertad y Refundación como todos deberíamos apoyarlo, pero también siento que el Partido Liberal debe dejar de distraerse en cosas que no sea construirse como partido. Un partido que ha venido en declive en los últimos años. 300 y tantos mil votos en la última elección y eso es el reflejo de la debilidad ante la ciudadanía. Entonces creo que el Partido Liberal debería centrarse más en trabajar, en convertirse en un partido nuevamente sólido, que en estar pensando hacer cogobierno que le puede generar más conflictos y más divisiones. Bien, voy a la pausa, me dice don Carlos Chactur, buenos días, saludos a los panelistas, creo que los liberales tomaron la decisión correcta. ¿Cómo cambian los panoramas, don Julio? 12 años el Partido Libre despotricando contra los liberales y de la noche a la mañana los quieren de socios. Hace 2 días los liberales no eran golpistas, ayer volvieron a ser golpistas. Con el ejemplo del respeto de Libre a los acuerdos de cogobierno con Salvador Narrala, creo que ninguno se hubiese aventurado en otra alianza. Creo más bien Libre está buscando con quién compartir culpa por el gobierno que se está viendo que están haciendo. Las buenas iniciativas de ley no necesitan de cogobierno.
Don Julio, el Estado de Derecho no se reconstruye violentando la Constitución. A nosotros también hemos sido marginados por estar con Carlos Eduardo Reina. Disculpe el señor panelista, no somos un país miserable, somos un país que ha sido gobernado miserablemente. Un gran problema de Libre es que el sectarismo interno ha impedido que gente capaz del partido esté en los cargos públicos. En Libre hay gente capaz y marginada, dice el abogado Carlos Chactur. Por aquí está también, me dicen, buenos días, bendiciones. Don Julio Navarro no tiene por qué culpar a los liberales, el gobierno es de Libre, ellos son responsables de la situación crítica que tiene el país, porque ahora sí ocupan los muertos. Se pregunta, don Denis Gómez, saludos, buen día. Consulte al presidente del CNE para cuándo aplicarán la ley electoral con resolución de los 5 partidos políticos que no reunieron los requisitos para estar habilitados para el ajuste electoral. A propósito de partidos políticos, saludos a los 3 distinguidos panelistas. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Don Cecilio Cruz Guevara también quiere participar. Bien. ¿Cómo va a triunfar Libre? Raúl, decía un gran teórico norteamericano que la primera revolución que hubo en el mundo es la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, decía, es realmente una revolución. Nosotros dimos el ejemplo, dice, para hacer revoluciones en el mundo. La Revolución Francesa es hija de la Revolución Norteamericana. La Revolución Rusa también, dice, pero es una hija bastarda. La Revolución China también, dice, pero es bastarda. Los partidos políticos de Honduras son hijos del Partido Liberal. Es Manuel Policarpo Bonilla el que unió todas las facciones allá en 1891 y creó el partido. De ahí se han venido derivando otros partidos. Para algunos del Partido Liberal no reconocen eso, que la ideología liberal es la madre que ha tenido la concepción del desarrollo de la sociedad en los últimos siglos. Entonces, hoy, Partido Libre, 87% de los libres vienen del Partido Liberal de Honduras. Son expresión liberal. ¿A alguien se le ocurre que son comunistas, que son socialistas? Nada tiene que ver con eso. ¿Cómo que le decía usted? Hermanos separados. ¿Cómo? Son hermanos separados. Sí. Son hermanos separados. Pero hoy, dentro del Partido Liberal, no se reconocen el Libre. No reconocen que el Libre viene de ahí. Y el Partido Liberal siempre fue un partido de facciones. Y las facciones eran su grandeza, porque habían dirigentes de otro nivel. Alguien rompió eso. Entonces, pero ahora ya no hay facciones del partido. Ahora solo que hay grupos de interés. Hay 90 alcaldes que se han dado cuenta que la enorme debilidad del Partido Liberal la aprovechan ellos para mantenerse en alcaldías por tantos años, usando los fondos de las alcaldías para hacer campaña. Por eso usted va a ver dirigentes, diputados del Partido Liberal que claman que el presupuesto lo pasen a las municipalidades, porque allá lo disfrutarían si no lo pueden disfrutar en el Ejecutivo. Pero hablando de todo eso de tradiciones, Juan Manuel Galvez le dijeron, ¿el Partido Nacional es un partido conservador? No, dijo. En Honduras no hay nada que conservar. En Europa sí, hay muchas cosas que conservar, pero ahora hay una nueva corriente, que hay que conservar la pobreza, que hay que conservar la inseguridad, que hay que conservar el deterioro enorme de la familia, que hay que conservar la migración acelerada que se está dando. Y a favor de eso hay que unirnos en contra de quien quiera cambiar esas cosas. Por eso decía Luis, es necesario un diálogo. Y fíjese bien, el diálogo interno del Libre es necesario. Libre
no permitió, la mayoría de Libre no permitió, de los diputados, que tan siquiera la presidenta celebrara el triunfo del partido cuando Libre ya se había dividido. Eso también debe de decirse. En Libre debe haber una conversión, debe haber un diálogo interno para determinar los compromisos que se deben hacer, porque mucha de la inestabilidad social que se dan en manifestaciones tiene que ver con ese problema interno que hay en Libre. Libre, ¿por qué necesita al Partido Liberal? ¿Por qué no acude al Partido Nacional? Si podía ser más fácil acudir al Partido Nacional, porque allá hay más debilidades y hay más tradiciones de sensibilidades para poder sumar. Pero Libre cree que los liberales tienen alguna ascendencia de qué cosas deben de cambiarse en el país. Libre ocupa diputados para poder aprobar leyes. Libre necesita 14 o 15 diputados. Y yo les digo hoy, se los digo, subrayenlo. Libre va a lograr esos diputados. Los va a lograr esos diputados para aprobar leyes que se ocupan. ¿En este Congreso? Libre va a lograr esos diputados para aprobar leyes que se ocupan. Leyes fundamentales, como la que decía el abogado, que necesita el país. Abogado, necesitamos una ley aquí que nos permita construir represas, no solo para producir energía, sino para menguar un poco las inundaciones en el Valle de Sula. Se ocupan. Para eso se ocupan 65 diputados. Ahorita no se tienen. Se tienen para declarar a la Lima ciudad del futuro, pero no para evitar que la Lima se siga inundando. Libre necesita 65 diputados para derogar las leyes que crearon impunidad en Honduras y permitir que venga la Sisi. Actualmente dicen, Libre, ¿por qué no aprueba eso? No lo puede llevar al Congreso porque va a fracasar. Entonces necesita 5 diputados para eso. Libre necesita diputados para aprobar contratos de construcción de carreteras, que las carreteras quedaron semidestruidas. Y ya no seguir hablando de eso, sino que empujar todo ese tipo de actividades. Para eso ocupa a los diputados, ocupa un apoyo de diputados. ¿Los diputados se van a prestigiar si votan por eso? Claro que lo van a hacer, pero ya les dijeron los alcaldes liberales que viven pendientes de las desgracias electorales del partido para quedarse como alcaldes durante 30 años, usufructuando, dice, los bienes de las alcaldías para mantenerse tantos años en una alcaldía como tal. Yo creo que todo eso hay que decirlo, hombre. Honduras necesita acuerdos, y acuerdos sobre grandes temas, no solo reformas cosméticas de algún tipo de ley. Y en eso debe haber debate, en eso deben haber acuerdos, en eso deben haber desacuerdos y tratar de superar esa situación, porque Honduras ocupa gobernabilidad. Honduras no ocupa acumular desgracias para que de acuerdo a las desgracias me puedan elegir a mí como candidato presidencial o a mi partido que pertenezco como tal. No, que me elijan porque tengo la propuesta más positiva, la propuesta más arriesgada de lograr mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Eso no hay, pero yo creo que hay que provocarlo. Y yo repito, al interior de Libre debe haber mayor responsabilidad en lograr armonizar esas fuerzas contrarias que hay. Y entiendo que son fuerzas contrarias. ¿Por qué? Miren, Libre, muchos diputados vienen de movimientos sociales. Y en los movimientos sociales son distintos a los partidos. La lucha interna que hay en Honduras en los movimientos sociales es más fuerte la que hay en los partidos políticos. Yo por eso entiendo al Partido Salvador de Honduras. Los diputados del Partido Salvador de Honduras vienen de movimientos sociales, movimientos con unas luchas terribles al interior del colegio médico, al interior del colegio de abogados, de todo eso. Y uno no les puede exigir otro grado de sensatez política de carácter partidario como tal, pero sí necesitamos, yo creo, convocar
en base a cuestiones que necesita Libre aprobar. Yo vuelvo a repetir, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Aquí hay grupos de poder que se han dado cuenta que Libre va a tener éxito y este es el momento de bajarle el gas, le dice, de bajarle la moral para destruirlo antes de que se comiencen a ver los éxitos necesarios. Eso lo tienen en el imaginario los grupos que han usufructuado los bienes de este país y que en 200 años no tienen un indicador positivo que decirnos para justificar el por qué deben de volver al poder. Libre va a tener éxito. Libre va a tener éxito. El pueblo votó por Libre. Y si hay gente que cree que es el momento de obstaculizar, de crear zozobra, de crear incertidumbre, de decirle a los liberales que van a cosechar derrotas, la historia es encargada de decirles que están equivocados. Sí. Don Cecilio Cruz, buenos días. Brevemente, Chilo, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo ahí a sus queridos panelistas. Brevemente solo quiero manifestar algo. Miren, cuando se hizo la alianza del cogobierno con Porfirio Lobo Sosa, con los 12 años de la narcodictadura del Partido Nacional que lo encabezaba el célebre Juan Orlando Hernández, nunca dijeron nada. Mi partido liberal, los ultraconservadores de mi partido liberal, ahí se alinearon, ahí hicieron un cogobierno con los traidores, con los enemigos del pueblo hondureño, que es el Partido Nacional, ¿verdad? Y quiero decirles algo, ahorita en esta administración hay miles y miles de liberales que están trabajando en esta administración del Partido Libre. ¿De dónde vienen ese montón del Partido Libre? Vienen de los dirigentes y líderes de los barrios y colonias del Distrito Central que han sido liberales. Yo prefiero, como liberal, como dirigente que soy del Partido Liberal, hacer una alianza como lo hicimos nosotros en las elecciones pasadas con Nelson Nicón, el doctor Chera, Coqui Rosa y otros connotados líderes, y que aportamos 500,000 votos a nivel nacional para la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Prefiero que hagamos alianza con Libre y la base del Partido Liberal la vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste a los ultraconservadores del Partido Liberal, que sí hacen alianza con los narcos dictadores del Partido Nacional, los que han deshecho al pueblo hondureño, los cachurecos. Ahí se hacen alianza los ultraconservadores del Partido Liberal. Pero les voy a decir una cosa, para finalizar, Raúl, ni el Partido Libre ni el Partido Liberal ganamos solos en unas próximas elecciones. Por fuerza tenemos que seguir haciendo una alianza para que no lleguen los que deshicieron al pueblo hondureño, que es el Partido Nacional, que mucho que dejó aquí con corrupción y con narcos dictadores que estaban encrucijados en el Partido Nacional. Así que lamento mucho, pero los ultraconservadores que se queden, y que ya los hemos detectado dentro de mi Partido Liberal, que se queden entonces con los cachurecos, que con eso sí hicieron una alianza por 12 años y con Porfirio Lobo Sosa. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, gracias. Esas cosas son las que preocupan un poco. Solo les presento esto. El secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, hijo del expresidente Zelaya y de la actual mandataria Xiomara Castro de Zelaya, colocó ayer en su Twitter, colocó esto, son dos, ahí pone: los hechos irrefutables, dice Héctor, de lo que sucede cuando la cúpula liberal no acepta acuerdos con Libre y la base sí los acepta, lo que decía Chilo Cruz. Sí. Y muestra que en el 2013 sacaron 896,000 votos. No, que en el 2000... Arriba es Libre y abajo sí, liberal. Arriba es Libre. Sí. Arriba es lo que... No, pero ponerlo los dos, que es lo que quiero ver, los dos. Sí. Y abajo, cantidad de votos a nivel presidencial. Entonces él muestra lo de Libre y muestra lo del Partido Liberal. Dice en el 2005, 999,000, Mel Zelaya. Elvin Santos bajó a 817,524 en el 2013. Mauricio Vieda, y pone ahí golpe de Estado Elvin Santos.
no aceptó acuerdo con Libre, Mauricio Villeda, entonces 632.320 en el 2013, y no aceptó acuerdo con Libre en el 2017, 484.187, y en el 2021 Yanni Rosenthal no aceptó acuerdo con Libre, 335.762 votos. Pero ahí te mandé una que también dice, Héctor, que en los diputados, elecciones tras elecciones, van bajando los liberales. ¿La tenés, Eddie? Pero ahí faltó... Esa que te mandé, Raúl. Ahí está. Dice que los diputados en el 2013, 27. Eso es para los que hablan de lápidas. 2017, 26 diputados, y ahora en el 2021, 21 diputados del Partido Liberal. Ahora, Raúl, mira, de esos 22 diputados, 12 diputados del Partido Liberal son diputados por residuo. 12 diputados son diputados por residuo. Bien, aquí me dice de Atala Sechilo Cruz, 500.000 votos, ni la familia de él votó por él, dice aquí Eddie. Bien, me dice el abogado Félix Irías, saludos a Félix. Raúl, preguntarle al licenciado Navarro por qué tener a Luis Redondo como presidente del Congreso si ya no hay alianza, ya con Salvador Narrala. Redondo no tiene un diputado, ahí está la división interna de Libre. Él tiene a Redondo por conveniencia, pero no tiene votos, entonces no tiene nada. Jorge Cáliz es su opción, dice Félix Irías. Saludos al abogado hasta su residencia allá. Debe estar aquí en la cumbre. Saludos, Félix. Don Carlos, ¿qué piensa de esto? También lo que está colocando Héctor Zelaya de las votaciones de Libre, el Partido Liberal, y cómo en cada campaña, en cada periodo de elecciones, han venido bajando los liberales de 27 diputados a 26 diputados a 22 diputados. Don Carlos. Cómo no. Mire, primero que nada, yo quisiera aclarar algunos conceptos. Conservador tiene dos acepciones, dos definiciones. Uno es aquellos que quieren mantener el status quo, que posiblemente sea el caso de Honduras, que muchos reaccionarios, porque reaccionan a cualquier iniciativa que pueda cambiar el equilibrio que existe ahorita, versus los radicales, ¿verdad?, que quieren cambiar de raíz el sistema, y estos dos conceptos siempre los equivoca la gente y anda confundida la audiencia. Conservador también quiere decir conservar los derechos naturales del hombre, que fue una de las bases para la Revolución Francesa y que sirve de guía mucho más de lo que sirve la Revolución de los Estados Unidos, y es la Revolución Francesa. El concepto de izquierda y derecha de allá viene también. Vida, libertad y propiedad, ¿verdad? Eso es liberal, y de ahí surge el liberalismo, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con el Partido Liberal. Y el liberalismo fue el que sustituyó al mercantilismo que todavía prevalece en Honduras después de 200 años, y es la razón por la cual estamos donde estamos. El mercantilismo es un concepto técnico, ¿verdad? No es que compro barato y vendo caro, que solo pienso en términos de comercio, ¿verdad? Entonces, el liberalismo es la base, es la filosofía que prevalece en el mundo libre, en el mundo democrático, que Honduras no lo es, por mucho que hablen. Se oponen, por ejemplo, a las medidas neoliberales. ¿Qué quiere decir? Neoliberal. No dice neosocial, nada de neo, es neoliberal, que no tienen absolutamente nada de nuevo. Es el mismo liberalismo que lo fueron a desempolvar en un momento dado y comenzaron a ver que eso sí funcionaba mejor e introdujeron algunas medidas neoliberales, pero eso no hace este sistema liberal. Uno de los problemas que tenemos es que es neoliberal, neocapitalista, socialista, estatista, comunista, todo eso que no nos da una guía, no tenemos una base consistente nosotros de filosofía política, filosofía de gobierno, y eso hay que entenderlo para poder conocer qué es lo que sucede en Honduras, ¿verdad? Tercer lugar, cuando algo vale la pena, todo el mundo lo apoya. Ahí tiene usted que las sedes fueron rechazadas 128-0. Estamos esperando todavía la ratificación ahorita, que estamos manos arriba, que no se ha hecho, pero ahí tiene un caso usted, ¿verdad? Cuando se eliminó el tazón, también todos los partidos participaron.
Cuando también se dijeron, bueno, hay que mejorarle el acceso a la información también, y así por el estilo. No con la amnistía, ahí hubo opinión dividida, creo yo, ¿verdad? Pero cuando algo vale la pena, como decimos en finanzas nosotros, a ningún buen proyecto le hace falta dinero. Cualquiera que tenga un buen proyecto va a conseguir dinero de accionistas, de banco, lo que fuera. Ningún buen proyecto a favor de Honduras, que es decir, la nación hondureña, el pueblo hondureño, va a faltarle apoyo de todos los partidos sin que se pongan de acuerdo, ¿verdad? En los países democráticos es muy común que los proyectos de ley que nacen en el Congreso, que el nuestro ya está estéril, ya pasó la menopausia y todo lo demás, que nunca tuvo vida productiva de todas maneras, ¿verdad? Las leyes las introducen bajo el nombre de dos diputados, uno de un lado y otro de otro. Cuando se ponen de acuerdo, dicen, introduzcamos esta ley que conviene. Aquí no, es todo de un solo partido, quiere una aplanadora, y si no puede conseguir los votos por las buenas, los va a conseguir por las malas, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que si el gobierno dice, miren, Honduras tiene 17,823 soldados, policías, y de acuerdo con las normas deberíamos de tener 37,142,5, que si Honduras viene el gobierno y dice, aquí vamos a incrementar la policía en 10,000 efectivos y le vamos a poner tantos millones de pesos, van a estar bien pagados, van a estar bien entrenados, bien equipados, bien motivados, ¿ustedes creen que se va a oponer el resto del Congreso o el pueblo hondureño? Absolutamente que no. Si dicen, mire, tenemos que aumentar 5,000 profesores en el próximo año y 5,000 todos los años de aquí en adelante, y tantos doctores, tantas enfermeras, ¿cuánta oposición va a tener? Ninguna. Pero lo que quieren pasar acá son cosas que benefician a ciertos grupos, como ha sido todo el tiempo, y eso es una de las definiciones del mercantilismo, ¿verdad? Que es la colusión del poder político con el poder privado para fines propios, no de la nación hondureña. Si nosotros no tenemos esos conocimientos, y don Julio Navarro ha sido catedrático, sabe muy bien que tenemos que comenzar con definiciones, tenemos que comenzar con conceptos, con principios, con normas, ¿verdad? Con valores, y no los hay porque todo responde a qué es lo que me puede beneficiar a mí. El liberalismo, ¿quién le llamó capitalismo? Karl Marx, para desprestigiarlo, y se quedó ahí, ¿verdad? Pero en Europa se conoce muy bien qué es liberalismo. En Estados Unidos, adivinen qué quiere decir liberal, de izquierda, ¿verdad? Así que hay de todas las maneras, de todos los olores, colores y sabores, y tenemos que definirnos, cosa que no ha habido. Si el gobierno presenta un proyecto que vale la pena para el pueblo hondureño, va a tener apoyo. Si en el Congreso, por una casualidad, viene alguien y propone un proyecto que va a beneficiar al pueblo hondureño, va a tener apoyo, aunque lo haya presentado el PCH o lo ha presentado el PINU o alguien que solo tiene un diputado. Sí vale la pena, pero no hemos tenido vale la pena. ¿Por qué critican aquí? Es que viene un gobierno y cambia todo. Claro, porque no hizo nada que valga la pena. Y yo le pregunto ahorita retóricamente, ¿verdad? Porque yo sé, yo ya la respuesta también que me van a dar. ¿Qué quieren continuar de lo que hizo Juan Orlando Hernández? Nada. ¿Qué quiere continuar de lo que hizo Carlos Flores? Esto, todo. Nada. Por eso no siguió, porque no valía la pena. Entonces, quien viene nuevo, viene sembrando nuevas esperanzas para el pueblo, y por eso es que está ahí defraudado, frustrado, traicionado, etcétera, etcétera, y vemos todos estos bolotes todos los días, y fundamentalmente del Partido Libre. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué le prometieron a esta gente allá en la campaña. Conocemos el plan de gobierno, conocemos las entrevistas que hacen y la forma en que respondieron, pero lo que le dijeron a la gente allá abajo que iba a tener y no tiene, es la que la tiene revuelta ahora. Así que tengamos buenos proyectos, ya sea que vengan del Ejecutivo, que está para ejecutar, y el Legislativo está para legislar, que pasen las leyes que tiene que obedecer el Ejecutivo para el bienestar del pueblo hondureño. Don Basilio Ordóñez desde Colón. Buenos días, don Basilio. Buenos días, don Raúl, mucho gusto. Igual. Es un programa bastante álgido y muy interesante. Sinceramente, le voy a decir algo. Es mi opinión muy particular. Los enemigos de Honduras, reflejados hoy en el Partido Nacional y el Partido Liberal, algunos, como don Marlon Lara, como Tomás Zambrano y otros, hace un rato atrás, el señor Anduray, recuérdese usted que dijo, recién iniciado el gobierno, de que ellos ya estaban reuniéndose con determinadas personas, un grupo de personas. Al día siguiente, una diputada salió con una camiseta azul y dijo que estaban listos.
El golpe de Estado lo han fraguado. Ahí lo tienen. Hoy el Partido Liberal nos dice a los de Libre, no porque mucha gente no quiere el liberalismo. Don Marlon Lara, que es enemigo de Libre y enemigo de Honduras, hoy por hoy nos ha tirado la toalla de algo que se necesita para el país. Hace 4 años, el hombre que está en Nueva York, preso, vino a decir aquí en mi pueblo, en 2 meses Siriona tiene luz eléctrica. Todavía estamos esperando. A don Urbizo yo lo respeto, aunque no comparto muchas cosas de él. Al señor León lo admiro. A licenciado Julio, mis respetos. Pero créanme, por favor, no miren partidos, no miren colores, no miren a Libre. Libre no es comunismo. Comunismo viene de comunidad, de comunión. Socialismo es sociedad. Así que, por lo tanto, por favor, no vean colores políticos ni mentalidades obsoletas que liberalismo, que Libre es comunista, que es socialista. Entonces, veamos a Honduras. Aquí está mi pueblo que no tiene ni carretera. ¿Quién de todos los enemigos de Honduras y de Libre hoy manifestados en partidos políticos ha dicho algo? Ahí tenemos diputados étnicos, negros, en el Congreso. Ninguno ha mencionado el corredor atlántico de los garífonas. Don Raúl, muchas gracias por eso y espero de que usted en su momento tome en consideración este tipo de eventos para que nos puedan visitar y vean en qué calamidad estamos desde hace 12 años y más. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, don Basilio Ordóñez, desde Irona, Colón. Don Marvin Ponce también participa esta mañana. Marvin. Licenciado Valladares y compañeros que están ahí, don Julio, don Urbizo y el compañero León. Quiero decirle realmente que la estrategia de Mel fue muy inteligente ahorita. Lanzó un hueso a la calle a los liberales a ver si lo agarraban o no. Y lo que quedó claro es que hay un partido liberal totalmente dividido. Y uno es el golpismo tradicional que dio el golpe y alineado con los grupos económicos, que ese jamás va a estar cerca de Melba. Otros son los sectores oportunistas, alcaldes y diputados, que por mantenerse en el poder los alcaldes, porque los alcaldes consiguen votos para ellos, pero no para el presidente. Hasta el grado que para alcaldes se consiguieron más de 1 millón de votos en el Partido Liberal, pero para presidente solo 300.000 votos. El Partido Liberal viene realmente las últimas 2 elecciones prácticamente fugando sus votos hacia las alianzas. Cuando Luis Zelaya fue candidato a la hora de la alianza liberal, en la Rala con doña Xiomara se fueron casi 400.000 votos, 450.000 votos para allá. Ahora que vino Yanni bajó a 300.000 y se fueron casi 500.000 votos por el Partido Liberal, por el Partido Libre. Quiere decir que el Libre está acaparando los liberales en la práctica, pues. Y eso si ya lo hicieron 2 veces, lo van a seguir haciendo. Entonces la base liberal está por una alianza, ¿va? Nuevamente, y sobre todo el aliado natural es Libre. Desgraciadamente no han entendido esto, ¿va? Entonces el Partido Liberal con el sector golpismo no tiene ninguna posibilidad de ganar ni aliándose con otro, porque el Partido Liberal ya no es un aliado principal, sino que es un aliado número 2. No, cualquiera no lo va a tomar como primero. El liberalismo no tiene posibilidades de unirse. Y en tercer lugar, hay que decir también, hay una playa de diputados que se alían con el gobierno de turno dentro del Partido Liberal, que son un promedio de 10 a 12 diputados, que antes estuvieron aliados con los cachurecos y hoy están aliados con un Libre, ¿va? Porque también son oportunistas, ¿va? Aprovechan ahí para reelegirse y aprovechan los bonos departamentales, tocarle la espalda a Carlón y conseguir el bono, ¿va? Entonces realmente lo que hizo Mel ahorita fue un diagnóstico cómo está el Partido Liberal, ¿va? Para dónde es el Partido Liberal, y entonces claramente la alianza ya está hecha. Ya la alianza se hizo con Carlos Flores y con Yanni desde la Corte Suprema de Justicia, ya la alianza ya está hecha. Ahorita solamente se está identificando los sectores que están en contra. Vienen las elecciones primarias, nuevamente la va a volver a ganar Yanni, y oficialmente el Partido Liberal se va a aliar con Libre porque es la única alternativa que tiene para poder oler y comer un poco del poder. Y Libre viene el tiempo de gobernar, porque Mel el primer año y medio no
no invierte nada, siempre corre el presupuesto para adelante para tener más plata. Entonces, en los años electorales. Entonces ahora viene la gobernabilidad clientelar política, con infraestructura, inversiones, bonos, agricultura, redes solidarias, proyectos del FIS, agua potable, saneamiento. Lo que pasa es que tiene muy malos ejecutores el Partido Libre en el poder, en el gabinete. Pero al final el Partido Liberal y el Libre se van a aliar y posiblemente van a volver a renovar el poder en esa alianza, ¿verdad? Porque es prácticamente volver a un Partido Liberal masivo de más de 1 millón de votos versus un partido nacional que sacó 1.300.000 votos, pero en el poder, ya fuera del poder es otra cosa, ¿va? Esa tendencia se baja. Entonces siento de que la alianza ya está hecha con los toros, ¿va? Y ahí solamente un sector más radical, que fue el que patrocinó el golpe de Estado, que nunca se va a aliar con él, ¿va? Con Libre. El problema más bien es en Libre, que en Libre hay 7 grupos difíciles de controlar para Mel y que solo Mel lo podemos más o menos jinetear y que están un poco incómodos porque la Junta Familiar de Gobierno tomó el poder y no el partido. Entonces esa Junta Familiar de Gobierno tiene que abrirle espacios de poder al partido para que pueda haber mayor gobernabilidad en Libre y poder mayor tranquilidad, ¿va? Y también hay que dejar gobernar a Doña Xiomara. Doña Xiomara no es una mujer inteligente, yo anduve en la calle con ella, anduve realmente en la lucha. Tiene buen discurso, tiene buen planteamiento. Lo que pasa es que le enlatan unos discursos ortodoxos ahí también, que la hacen ver mal a ella, pues. Doña Xiomara es una mujer pragmática. Déjenla gobernar, yo le digo a Mel que la suelten un poco a Héctor Manuel. Esa sombra de Héctor Manuel está muy fuerte ahí, que dejen a Xiomara gobernar más, que haga su gobierno como ella piensa, que tenga un consejo asesor de ahí que la acompañe, pues. Porque realmente la gobernabilidad no anda bien, pero Libre tiene el poder y el poder cuesta soltarlo cuando se tiene el presupuesto de la República. Buen día. Buen día, don Marvin Ponce. ¿Comentarios, don Luis León? La gráfica de Héctor. Póngame la gráfica de Héctor, por favor. Yo de esa gráfica tenía un comentario. Y era... No, la otra, la primera. Esa. Esa estadística del Partido Liberal demuestra lo que don Chilo Cruz demostró cuando llamó, y es que el Partido Liberal está dividido. Durante años hemos oído hablar del lado oscuro del Partido Liberal y el lado blanco del Partido Liberal, y mientras no se solvente eso, muy difícilmente el Partido Liberal puede hacer algo. Pero me llama la atención Libre, mire, en la gráfica, abajo dice golpe de Estado Elvin, Mauricio Villeda, Luis Zelaya y Yanni Rosenthal no quisieron aliarse, pero Libre pasa de 896.000 votos a 1.716.000, pero las últimas dos, que es de 1.360.000 y de 1.716.000, no fue solo, ahí estaba Narrala. Entonces tampoco sabemos, y esa es una duda razonable que vamos a tener el resto de nuestra vida, es cuántos votos aportó Narrala ahí y cuántos realmente son de Libre. En cualquiera de los casos, lo que siento yo es que la discusión, y ahí estoy de acuerdo con el licenciado Urizo, la discusión es netamente partidaria, es netamente de intereses partidarios, de cuotas de poder y no de país. Se habló de una propuesta de libertad y refundación al Partido Liberal y nunca supimos qué era. Y al final todos terminamos intuyendo que era acción legislativa. Un par de ministros, un par de directores, un par de asesores, algunos empleados del Partido Liberal, y eso le llamaban cogobierno. Pero esa estadística refleja la realidad de lo que está pasando, siempre y cuando entendamos que es una realidad política partidaria, no es una realidad de país. Este Congreso Nacional tiene 15 meses de estar en un pleito permanente. Mira, al inicio yo miraba las sesiones del Congreso, Raúl. Ahora yo ya no pierdo el tiempo de ver una sesión del Congreso. 4 horas abriéndose los micrófonos para tratarse de ladrones, corruptos y ninguna discusión de país. Algunas sesiones de madrugón que fueron para cosas de interés, como la Corte Suprema de Justicia. Yo nunca he visto ese Congreso a las 3 de la mañana legislando para ver cómo van a reformar la Ley Fundamental de Educación, o cómo van a reformar la Ley de Salud, o cómo van a construir hospitales. Esas discusiones no están en el Congreso Nacional.
Las discusiones que tenemos en el Congreso Nacional son discusiones de interés político, de interés partidario, y tenemos 128 activistas de partidos políticos y no 128 diputados. En general, lo que yo siento es que nos hace falta una visión muy clara de lo que queremos para Honduras desde la cúpula política, no precisamente desde el pueblo hondureño. Si nosotros hablamos con los hondureños, Raúl, usted abriera los micrófonos, los hondureños le van a tiburrar de ocupamos salud, educación, empleo, seguridad, inversiones, necesitamos carreteras, necesitamos que nos ayuden en la agricultura, y ya está claro lo que el pueblo hondureño necesita. La respuesta política es la que no se da, porque los políticos están más centrados en obtener el poder y ejercer el poder y sostener el poder. Los partidos políticos en Honduras, Raúl, solo tienen un fin: ganar el poder y después quedarse en él. Pero nunca va a haber un partido político haciendo un esfuerzo real por cambiar la realidad del pueblo hondureño. No solo en Honduras, los partidos políticos en todo el mundo quieren ganar el poder y quedarse. Sí, pero hay partidos y hay gobiernos... ¿Usted cree que Biden no se quiere quedar con su partido? No, claro, pero digamos, en algunos países, porque ese es el fin de un partido político, en algunos países el quedarse en el poder es resultado de haber hecho cosas buenas. Lo que pasó con el Partido Nacional. Hoy el quedarse, León, es generacional. Exacto, es generacional. Y segundo, es impuesto no por resultados o por agrado ciudadano. Yo digo, si tenemos un buen gobierno que hace buenas cosas, ¿quién no va a querer que el partido siga? Pero no, se hacen malos gobiernos. Si no mira el caso del Partido Nacional, se hacen malos gobiernos con actos de corrupción, con vínculos a crimen organizado, la gente se molesta, y en vez de obtener el respaldo ciudadano, se tuerce la ley para continuar en el poder. Entonces, el interés legítimo de un partido político debería ser ganar el poder para servir al pueblo hondureño. Lo sirvo bien, el pueblo hondureño me sigue manteniendo por el voto. No, el criterio nuestro, en nuestra política arcaica, es gano el poder y de ahí veo de qué manera hago todo lo posible para quedarme en el poder, comprando voluntades, torciendo leyes y haciendo cosas que no es precisamente apoyar al pueblo. Puse un cuadro ahí, don Carlos, comentario, don Carlos. Aquí hay una burguesía mercantil o una burguesía industrial. Relatar una anécdota. El viernes y sábado pasado fui a dar unas conferencias a la UTH en Puerto Cortés. Hice una pregunta, ¿verdad? Más de 100 estudiantes. ¿Cuántos creen que van a tener trabajo cuando se gradúen de aquí? Ninguno levantó la mano. Ninguno. Eso es un reflejo bien importante, ¿verdad? Trágico. Y de los problemas torales que tienen que enfrentarse en Honduras. El siguiente día, pregunto a estos más de 100, otro grupo en Choloma, ¿cuántos de ustedes tienen alguna afiliación política o simpatía por un partido? 0. Nadie levantó la mano. Y les digo yo, no les dé pena, levanten la mano, ¿verdad? Si no le estoy preguntando por qué partido. Nadie levantó la mano. Como 150 y pico de estudiantes, por Dios. Hay que ir a la escuela sobre esto. Mire, claro, la política es para adquirir poder, pero poder para hacer, no poder para destruir. En el primer mundo, claro que quieren el poder, pero ¿por qué el primer mundo es primer mundo y nosotros que estamos detrás del poder también estamos en tercer mundo? Exactamente. Porque hay formas de usarlo para beneficio del pueblo hondureño en este caso, ¿verdad? No solo por tener la satisfacción del poder y que anden las fotos ahí adelante de uno y que todo el mundo diga qué bonito baila, qué chistes más chistosos y tanto me río que me duele el estómago, etcétera, etcétera, y que baila bien, etcétera. Eso es el problema. Por algo somos tercer mundo. Estaba el primer mundo, que son los democráticos, capitalistas, etcétera, etcétera. El segundo mundo, que era el de los comunistas y sus satélites. Y el tercer mundo, ¿verdad?, que lo acuñó un francés cuyo nombre no recuerdo en este momento. Eran todos los demás, todo el chingaste que quedó acá. Miren, nosotros somos el doble de la población de los Estados Unidos y producimos 1/5 parte de lo que produce Estados Unidos. Hace 200 años, América Latina era mucho más rica que América del Norte. Ahí están los registros. Aquí hubo universidades antes de que existiera la primera en los Estados Unidos. Aquí había 50 imprentas antes de que llegara la primera a Filadelfia. Y así por el estilo. Pero somos un relajo. Somos 34 países en esto, Latinoamérica y el Caribe, cada quien hablando un idioma distinto que no nos entendemos ni entre nosotros mismos. Y como ya el tiempo se está acabando, yo quiero hacer alusión a algo que dijo alguien sobre diálogos y todo. No hay cosa más abusiva del pueblo que los diálogos, ¿verdad? En la forma que lo dijeron, que son paralelas al Congreso Nacional.
Ahí nos montaron una hace un tiempo, que fue una paralela que sacó 177 puntos o iniciativas y que se rieron de ella, porque el poder está en el Congreso. El Congreso y el Ejecutivo tienen toda la libertad de invitar a quienes quieran para que los orienten. Inclusive pueden hacer invitaciones generales y decir, todo aquel que quisiera tener una audiencia con nosotros, que se apunte y eventualmente va a tener su oportunidad de venir aquí a una comisión del Congreso a presentar lo que piensa. Pero esos diálogos que hicieron ahí, por Dios, son una vergüenza más bien, ¿verdad? Fueron paralelas del Congreso para distraer. Y ahorita, inclusive en el sector privado están hablando, necesitamos un diálogo. ¿Y para qué vamos a elecciones, por favor? ¿Para qué vamos para elegir a aquellas personas que nosotros creemos que nos pueden representar? Pero lamentablemente el sistema político no lo permite. No permite. Tienen que ser los que dice el dueño del movimiento, para el Parlacén, donde se esconden un montón, hasta para ser miembro del comité local necesita pertenecer a un movimiento. Por Dios, es una burla. Los partidos aquí no son la gente que pertenece a él, son los directivos del partido. Los dueños. Ese partido tal y tal, se están refiriendo a los dirigentes, a los pseudo líderes que no son líderes de ningún tipo, son caciquitos, ¿verdad?, de turno, y a cada quien le va a tocar su turno eventualmente. Así que tengamos los conceptos claros, ¿verdad? El gobierno tiene toda la libertad de hacer todas las convocatorias que quiera para el gobierno ejecutivo. Y el Congreso también, y cualquier otra institución. Pero hablar de diálogo nacional, teniendo un Congreso y habiendo ido a elecciones no hace ni año y medio. ¡Qué vergüenza, por Dios! Sí, voy a hacer una pausa. Buenos días, me dice el general Luis Maldonado Galeas. Saludos, distinguidos panelistas. La decisión del Partido Liberal de no hacer cogobierno con Libre no significa que dejará de contribuir con la gobernabilidad democrática, siempre y cuando la gestión del Estado se base en la Constitución, democracia, el sistema republicano y el Estado de Derecho. La visión partidaria de Libre para la conducción del Estado anula las expectativas del pueblo hacia el logro de sus aspiraciones. Se espera que el Partido Liberal, con base en su declaración de principios, reafirme su aportación histórica a la construcción de la República, defina una política y estratégica partidaria unificada y presente una propuesta factible para el desarrollo de la nación, dice don Luis Maldonado Galeas. Bien, voy a una pausa. Poneme un cuadro que va a hablar sobre él, Julio, te lo envié hace un momento. Don Raúl me dice... Ese es un cuadro que demuestra cuál es el comportamiento de las elecciones a nivel de diputados y a nivel de municipal y presidencial. Fíjense bien, a nivel de diputados, los diputados del Partido Liberal solo ganaron en 22 municipios. 22 municipios ganaron los diputados del Partido Liberal. Y esos 22 municipios les dieron 22 alcaldes. 22 diputados, se imagina. Partido Libre ganó 181 municipios a nivel presidencial. Partido Nacional 116 y Partido Liberal ganó un municipio, el municipio de San Buenaventura. Pero vea, a nivel presidencial, a nivel municipal, Libre solo obtuvo 50 alcaldes. ¿Por qué? Porque Libre tenía hasta 8 corrientes y los candidatos a alcaldes de Libre eran débiles a nivel de liderazgo. Esa debe ser una lección aprendida. El Partido Nacional obtuvo 144 alcaldías y los liberales 90 más 2 que ganaron en una segunda elección. Y lo que decían, porque esos alcaldes liberales no apuestan por el candidato de su partido. Solo el candidato alcalde del municipio de San Buenaventura apostó por su presidente, y hoy vienen los alcaldes a decir que ellos van a salvar al Partido Liberal de que no le pongan la lápida. Por favor, hombre, hoy hay redes sociales, hoy hay información, dejen de engañar a la gente. Si se conservan en el Partido Liberal, pónganse la bandera del partido y no la bandera particular que tienen en cada uno de esos nichos electorales donde ustedes negocian con quien sea para salir como alcaldes como tal. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son, hombre. Y los diputados liberales, yo sé que los diputados liberales que saben que este país hay que sacarlo adelante, van a sumarse a las votaciones que el Partido Libre necesita,
que el gobierno de Xiomara necesita para cumplir su plan de trabajo. Y de esos 90 alcaldes, de esos alcaldes liberales, ¿cuántos están en alianza? Hay como 14. 14 en alianza. Incluso Texigua. Texigua está en alianza. Raúl, el paraíso, Raúl. Raúl, ¿qué no ha sido el paraíso, Raúl? ¿Y hoy en qué nivel está? Raúl, Danlín, mira, Danlín, Partido Nacional 23,000 votos, para darte redondo. Partido Liberal 22,000 votos en Danlín y Libre 18,000 votos. Nunca pudo haber entendimiento ahí por esas aberraciones que hay al interior de dirigentes que luchan nada más por ellos y no pensando en sus comunidades. ¿Falta pausa o no, Eddie? Bien, pausa entonces. Antes, no puedo leerlos todos ni pasar todas las redes sociales. Me dice doña Honorina Rodríguez, don Raúl, Mel se está comiendo al Partido Liberal poco a poco, por eso en cada periodo es estrategia de Mel. No es difícil entender eso, dice Honorina. Denis Gómez, en relación al tema de turno, dice Denis Gómez, un sector liberal ha cogobernado en los últimos 12 años y más, lo cual les permite tener representantes en los órganos de fusión electoral y recientemente en la Corte Suprema de Justicia. El partido de gobierno debe aprender a dialogar, principio base de la democracia real. Lo que bicentenariamente ha sucedido y sucede es negociación o repartición. Aquí me escribe desde el oriente doña Lucía Miranda. Dice doña Lucía, oigan bien. Buenos días, considero que Libre es un partido fuerte y sorprenderán todo lo que harán sin alianzas. Lo que deben hacer los otros partidos es coordinar para bien de los ciudadanos, o acaso no están gobernando para eso. Los liberales se arrepentirán de esa decisión cuando vean el resurgir de Libre, que se requiere para dar respuesta a tantas necesidades del país. Solo los ingresos, si se pone a aplicar justicia tributaria por ordenar y obtener ingresos que lo disfruten solo los millonarios. Bien, aquí me dice Julio que siente que don Carlos Urbizo lo que tiene en el fondo es un pensamiento libre liberal. Don Carlos. No pude escuchar lo que dijo don Julio. Que usted es un hombre ortodoxo a nivel liberal. Que está muy claro. Don Carlos, ¿cómo es que Honduras, los empresarios... Es que tenemos una mala comunicación y entonces por ratos escucho, por ratos no. Don Carlos, es que a mí me gusta escuchar su exposición. Es una exposición de un empresario eminentemente liberal en el sentido económico. Y la otra cosa que veo yo, don Carlos, cuando usted dice, ¿tenemos nosotros una burguesía mercantil realmente? Porque mire, aquí el sector privado vive clamando capital extranjero. Y el capital extranjero es competencia desleal, a menos que yo sea mercantilista y que venga la gente a crear empleo y yo le venda cositas. Ahí está el diseño. Por alusión, es que aquí no tenemos capitalismo, tenemos mercantilismo. Exacto. Que en inglés le llamarían crony capitalism, que quiere decir capitalismo de amigotes, no capitalismo de libre mercado. Es todo lo contrario. Sí. Es lo que Adam Smith condenaba ese tipo de capitalismo, si le podemos llamar capitalismo. Hay tres tipos, rápidamente: capitalismo de Estado, al estilo China, al estilo Singapur, el capitalismo de libre mercado, que es el que yo abogo, y el capitalismo de amigotes, que es el que condeno, que se llama mercantilismo. Pero le voy a decir una cuestión también bien importante. Ese sistema solo puede existir con la voluntad del gobierno. El gobierno puede parar todo eso. El gobierno es el gran regulador, pero si es que no puedo por los intereses creados, entonces quiere decir que está sucumbiendo, porque precisamente esa es la definición, la colusión del sector privado fuerte con el gobierno de turno, sea de cualquier color, rojo, rosado, azul profundo, azul allí, lo que quiera, se van a poner de acuerdo, porque el sistema no cambia. Mire, y aquí es que si nosotros no cambiamos el sistema político, es decir, tenemos una nueva ley electoral, ¿verdad?, que no viole como la actual los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución abiertamente, ¿verdad? No vamos a cambiar.
como dicen en física, un cuerpo seguirá en una misma dirección hasta que venga una fuerza mayor que lo desvíe para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Le voy a leer algo aquí que dice: el poder electoral es lo primero que las repúblicas de América deberían reformar, porque seremos infelices mientras las elecciones se hagan como se hacen. En tanto que no se reforme el sistema de elegir y de legislar, serán pequeños nuestros adelantamientos en riqueza y propiedad general. Hace 200 años, José Cecilio del Valle, y seguimos hablando de hacer modificaciones a la ley electoral para que sea democrática, porque nunca la hemos tenido. Mire, Enrique Krause, un autor que usted debe conocer, mexicano, claro, dice, la carta en la manga de la camisa de México se llama democracia. ¿Por qué? Porque jamás lo han tenido. Y mientras nosotros estemos hablando que democracia aquí, democracia allá, pues ya aceptamos que así es. Y yo estoy seguro, tomo una encuesta que valga la pena. ¿Qué le parece el sistema democrático? Se vaya a la chingada. Tengo 70 años de estar sufriendo, y mis hijos, mi nieto también, y mi papá, y mi abuelo, y mi bisabuelo también, ¿verdad? Así que en una encuesta de Latinobarómetro, 55% de los hondureños, y más o menos en Latinoamérica andaban por ahí, dijeron que preferían un dictador si le resolvía el problema económico. Cierto. A un pseudo demócrata como hemos tenido nosotros. Dejemos de hablar de democracia, llamémosle este sistema. Pues cuando hablan, bueno, dice, cuando salimos de las dictaduras militares a la democracia, no, señor. Salir del pantano no quiere decir caer al llano, puede hacer que caigan piedras, ¿verdad? Salimos de una dictadura y seguimos con las autocracias, ¿verdad? Haciendo lo que más convenga a los que tienen poder político y económico en un momento dado. Y el único sistema que tiene una solución hoy por hoy es la democracia. No se han inventado otro todavía. Tal vez va a venir con el tiempo y con los grandes conocimientos que se están adquiriendo. Pero hoy por hoy, solo la democracia, que es libertad individual, soberanía popular, ¿verdad? Que le escuchan al pueblo. Pero aquí después vamos a un sistema de votación nada más, y después de eso se olvidan de nosotros. Hasta nos pueden perseguir si no decimos cosas que agradan. ¿Sabe qué pasa? Gracias, don Carlos. Un gusto saludarlo. Un placer, señor. Don Carlos Urbizo, gracias por la participación esta mañana. Nos vamos. Lo que pasa es que ese mercantilismo no es controlado por el Estado, porque los mismos miembros del Estado son los mercantilistas. Entonces es un juego bien complejo. No, yo creo que hay que seguir aspirando a que el gobierno pueda buscar los grandes cambios para Honduras. Creo que necesitamos participar todos, y esto debe ser liderado por el gobierno. La presidenta Castro debe empezar a abrirse a más sectores, más allá del Partido Liberal, para poder sacar adelante Honduras. Gracias, Raúl. Gracias, don Luis León. Cerramos. Don Julio Navarro. Raúl, los gritos de desesperación de algunos sectores que han usufructuado el poder del Estado para apropiarse de los recursos del país no deben torcer la voluntad del pueblo hondureño en las últimas elecciones. El gobierno de Xiomara Castro va a tener éxito y no va a cambiar la estrategia y su política que tiene de lograrlo. Esperamos que diputados que sienten que este país debe cambiar aporten su voluntad para aprobar leyes que beneficien al país, pero también para derogar leyes que crearon beneficios a sectores que todo el mundo conoce. Gracias, Julio. Voy a cerrar, me dice Alfredo Montalbán. Excelente programa, brother, y excelentes expositores, panelistas de primera y con mucho conocimiento. El lado oscuro del Partido Liberal, dice Alfredo Montalbán, cada día le echa palada de tierra al Partido Liberal. Bien, ahí están las cosas. Buenos días, que estén bien, sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.